Bendiciones, mis hermanos, bienvenidos a una edición más de Mañanera con el Pastor. Aquí estamos, su amado pastor Elifelet Rubio y su amada esposa, que es Noemí Paredes. Saluda, Nestita. Hola, buenos días a todos. Ellos, si me caen. Entonces, vamos a iniciar dando gracias y orando por esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque eres bueno, porque nos das cada mañana esa oportunidad de honrarte, de buscarte, de conocerte y de avanzar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser mejores cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, hoy toca 15 y 16, es la lectura del día de hoy. 15 y 16 del primer libro de Reyes. Si ya lo leyeron, van a darse cuenta de que puras malas. Bueno, hubo uno bueno entre los que se mencionan en estos dos capítulos, pero la mayoría de todos los reyes que hubo, tanto en Judá como en Israel, fueron reyes muy, muy desordenados. El pecado principal que cometían estos reyes era la idolatría. Ese fue el talón de Aquiles del pueblo de Israel, la idolatría. Era difícil que Jesús naciera en medio de un pueblo idólatra. Era muy difícil porque Jesús, como bebé, era vulnerable. Como bebé iba a aprender de los padres, iba a crecer con el ejemplo de los padres, iba a ser influenciado y enseñado. Entonces, era muy delicado que hubiera idolatría en el pueblo de Israel por esta razón, porque Jesús iba a venir a nacer como bebé, vulnerable, y aunque era Dios, era humano también. Entonces su cerebro era de humano y necesitaba una contención, necesitaba un lugar seguro donde crecer y donde vivir. Por eso era tan importante que Dios depurara al pueblo de Israel y estuviera trabajándolo hasta poder conseguir que el pueblo de Israel quitara la idolatría. Y vemos que se fueron al otro extremo. Cuando nace Jesús, había un celo exagerado por no caer en idolatría. Por eso es que mataron a Jesús, porque Jesús se llamó Hijo de Dios. Entonces eso era inaceptable para ellos, pero fue sano al final de cuentas que tuvieran ese celo, porque de esta manera pudieron enseñar a Jesús bebé a honrar y a respetar al Padre. Vamos a comenzar. Dice que Abiam comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam, es decir, el hijo de Roboam se llamaba Abiam y reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Macá y era hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que su padre había cometido antes que él, y su corazón no fue fiel al Señor su Dios, como lo fue el de David, antepasado suyo. Dice mi esposa, y en cada generación se lo recordaba, porque no había ningún rey que tuviera ese corazón, esa entrega, ese deseo. Si se dan cuenta, David fue el clímax de la pureza espiritual. Y de ahí empezó el declive.
aunque hubo algunos que levantaron, ahorita vamos a ver adelante. Sin embargo, por consideración a David, el Señor concedió que su lámpara continuara encendida en Jerusalén, es decir, la descendencia de David, la dinastía de David, continuaba en el trono porque era una promesa que venía desde Judá, de la tribu de Judá iban a ser el Salvador. Pues David se había conducido de manera digna de aprobación por parte del Señor, ya que nunca en su vida se apartó del Señor lo que el Señor le había mandado, excepto en el asunto de Urías el hitita. Bueno, pues perfecto no hay nadie, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el pecado de David nunca fue la idolatría. El pecado de David nunca fue doblar su rodilla ante un ídolo, ante una imagen. Esto debe de ser una alerta roja para nosotros, porque hay muchos tipos de idolatría. Hay muchas formas de idolatría, hay muchas cosas que pueden ser idolatría. El dinero puede ser idolatría, el trabajo puede ser idolatría, los hijos pueden ser idolatría, el esposo, la esposa pueden ser idolatría, un artista puede ser idolatría, un político puede ser idolatría, un partido político puede ser idolatría. El mismo hombre, el ego puede ser egolatría. Entonces, hay muchos tipos de idolatría. Hay que tener mucho cuidado. Si definimos lo que es la idolatría, pues es que pongas a algo en primer lugar antes que a Dios. Hay gente que no va a la iglesia porque se queda haciendo quehacer. O sea, el quehacer de la casa, la limpieza de la casa, se convierte en idolatría. Gracias a Dios que muchos de nosotros no tenemos ese ídolo. Y dice que después murió, versículo 8, Abiam, y lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Aquí vemos otra historia diferente, porque dice que Asa comenzó a reinar en Judá, versículo 9, en el año 20 del reinado de Jeroboam. Siempre el rey de Israel y el rey de Judá eran una especie lo relacionaban con los tiempos para saber más o menos de qué tiempos estamos hablando. Dice que reinó en Jerusalén 40 años, su abuela era Macá, ¿se acuerdan? La hija de Absalón. Los hechos de Asa fueron buenos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David. Asa, vemos que ahí no se alcanza a caer por completo el pueblo, porque siempre Dios tenía preparado a una persona que mantuviera el oxígeno del pueblo, que mantuviera con vida la fe, que mantuviera con vida ese deseo de honrar al Señor. Echó fuera del país, versículo 12, a los hombres que practicaban la prostitución como un culto. Era muy común en aquella época. Era muy común, la prostitución se ejercía desde el punto de vista religioso, fíjense. Incluso llegó a haber prostitutas dentro del templo de Salomón. Llegó a tal grado que metieron baales, que hubo prostitutas, que había esa prostitución religiosa donde a través de la prostitución se honraba a los dioses. Y quitó todos los ídolos de sus antepasados que había hecho. También quitó, fíjate, esto es importante, también quitó la categoría de reina madre a Macá, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de Acera. Asa destruyó aquella imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Es decir, puso a Dios en primer lugar antes que su abuela. Puso a Dios en primer lugar, y sin importar que era su abuela, dijo, vas para afuera, porque no vamos a permitir esa idolatría.
aquí en el reino. Porque al final de cuentas él era el rey. Él era el responsable. Él era el que tenía la obligación de mantener la pureza del pueblo. Entonces llegó a tal grado que quitó a la reina en calidad de reina madre, porque había cometido idolatría. Aunque, fíjate, no se quitaron los santuarios en lugares altos. En alguna ocasión te he explicado que en los lugares altos, en las montañas, en los montecitos, en las colinas y debajo de árboles frondosos, los utilizaban mucho para, tanto para la idolatría como para honrar a Dios. Se tenía la idea que los lugares altos eran donde Dios se manifestaba o donde Dios se mostraba, o los ídolos o los dioses de aquella época. Era la idea que se tenía. Y muchas veces se utilizaban los lugares altos también para ofrecer sacrificios a Dios, aunque eso estaba prohibido por la ley. Es decir, Dios les había dicho que el lugar para ofrecer sacrificios era en el templo. Era ahí donde se tenía que ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque de esa manera se reconcentraba la fe y no cada quien agarraba para su camino y empezaba a desviarse. ¿Qué te está ocurriendo, esposa mía? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Estoy escuchándote. Ah, no, pensé que te habías tenido una Revelación. Una revelación. Nada más te estoy escuchando. No, es que mi esposa, como que las señales de Wi-Fi le llegaron y... Entonces, era prohibido por la ley. O sea, la ley decía que había que orar y ofrecer sacrificios en el templo para mantener la cohesión o la amalgamar, o no sé cómo explicarlo, mantener unido la fe del pueblo y no hubiera estos llaneros solitarios que siempre se han levantado. Si te fijas en las iglesias, luego hay llaneros solitarios que no se adhieren a la iglesia, y el proyecto de Dios es iglesia, no son llaneros solitarios. O sea, no es que cada quien ande por su lado. El proyecto de Dios es iglesia, es que trabajemos juntos, es que vayamos en armonía. Entonces, sin embargo, no se quitaron los lugares altos, porque siempre van a existir esos lugares. Siempre va a haber gente que se separa, y has escuchado frases como: yo amo a Dios pero no amo a la iglesia. Yo creo en Dios pero no le creo a la iglesia. O sea, yo sirvo a Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Yo en mi casa oro, en mi casa leo la Biblia, y en mi casa, todo en mi casa. Pero no hay esa armonía y esa unión con la iglesia de Jesucristo. Y recuerda que la iglesia de Jesucristo es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo. Entonces no puedes decir: yo amo a Cristo pero desprecio a su esposa. Entonces eso es parte de las cosas. Versículo 15 dice que puso en el templo del Señor todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Es decir, le regresó al Señor el oro que le correspondía, que ya habían dedicado al Señor. Y luego dice que hubo guerra, siempre hubo guerra entre Judá y Israel, aunque eran hermanos, pero siempre estuvieron en conflicto, por celos, por envidias, por temores. Siempre el temor de Israel de que Judá que Israel se volviera al reino del sur. Siempre hubo ese celo
y siempre hubo esa rivalidad entre hermanos que eran Israel y Judá. Y dice, versículo 17, cuando Basá fue a atacar a Judá, fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá. Entonces, Asa tomó todo el oro y la plata que aún había en los tesoros del templo y del palacio real, y por medio de funcionarios los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que era hijo, ¿dónde estoy? Rey de Siria, que era hijo de Tambrimón y nieto de Esión, y tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata como regalo. Rompe el pacto que tienes con Basá, rey de Israel, y así me dejará en paz. Y vemos que funcionó su estrategia. Hizo con el rey de Siria, hizo un pacto, y todo pareció que estaba funcionando. Porque pues Basá dejó de molestar a Asa. Y luego viene la historia de la muerte de Asa. El resto de la historia completa de Asa, versículo 23, y de sus hazañas, lo que hizo, y las ciudades que construyó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En su ancianidad, fíjate, cuando Asa ya era anciano, enfermó de los pies. Y aquí hay un dato interesante, porque en Crónicas, en el libro de Crónicas, nos narra la historia de qué fue lo que pasó con eso de los pies. Porque dice, en el 16:12, dice, en Primera de Crónicas 16, Segunda de Crónicas, 16:12, dice que Asa enfermó de los pies, pero que no consultó al Señor. Tranquilo. Manda mensaje. No consultó al Señor, sino que fue a buscar a los médicos. Y esto no le gustó al Señor. Fíjate, te lo voy a leer. 16, ¿qué te dije? 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad no recurrió al Señor, sino a los médicos. ¿Es malo buscar a los médicos? No, no es malo. ¿Qué es lo malo? Cuando pones tu confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso es lo malo. Cuando pones tu confianza en la medicina, en el dinero, en el trabajo, en tu proyecto, en tu negocio, en cualquier persona, en cualquier situación, donde ahí está tu confianza. Dios estableció la medicina y Dios nos dio el conocimiento de muchas cosas para bendecirnos, para que seamos bendecidos. Y nos duele la cabeza y nos tomamos una pastilla. No es malo. Pero cuando yo tengo en mi corazón esa confianza en la medicina, en la pastilla, en el doctor, en la ciencia, en la capacidad humana. Y dejó fuera, no integró a Dios, pues. No integró a Dios, esa es la palabra. Esa es la palabra exacta, no integró a Dios. Después reinó, dice en el segundo año, versículo 25, del reinado de Asa en Judá, Nadab, hijo de Jeroboam. Aquí ya se está pasando al reino del norte. Eso lo vamos a encontrar mucho, que narra paralelamente el reino del sur con el reino del norte, y toma como referencia el año en que estaba funcionando tal o cual rey. Entonces, en el segundo año del rey de Asa, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel, y su reinado duró 2 años. Normalmente, cuando un rey no estaba buscando a Dios,
duraba poco tiempo, y el que sigue, y el que sigue. Versículo 26, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Cometió los mismos pecados que su padre había cometido, y con los cuales hizo pecar a los israelitas. Entonces vemos que siguió por el mismo camino, por el mismo caminito. En el tercer año del reinado de Asa en Judá, Basá, hijo de Ahías, comenzó a reinar en Tirsá sobre todo Israel, y reinó 24 años. Pero los hechos de Basá fueron malos también a los ojos del Señor. Cometió los mismos pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. ¿Cuál es ese pecado? Idolatría. No integrar a Dios, como comenta mi esposa acertadamente, no integrar a Dios en tu vida, en tus proyectos, no consultarlo para lo que haces, no preguntarle, no pedir la bendición de Dios. Le dijo Dios a Jesús, le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, te lastimas a ti mismo porque no integras a Dios en tu vida, porque no consultas a Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra del proyecto de Dios, ir en contra de los lineamientos de Dios, es destruirnos por completo. Por eso debemos de integrar a Dios, siempre participarlo, consultarle, preguntarle, pedir su bendición, pedir su ayuda. Y es que eso yo creo que ocurre cuando ya adquieres un nivel de confianza fuerte en ti mismo, ya dices, ya a lo mejor inconscientemente lo haces y ya no dependes o ya no necesitas. Sí, donde crees tú que ya tu chicharrones truenan. Que ya sí, que ya tú la puedes armar. Y no, mi hermano, nunca puedes decir ya estoy del otro lado. Porque cuando menos lo piensas puede venir la tormenta siempre. Y luego, mira, si tomamos el camino equivocado, vamos a llegar al lugar equivocado. Eso es lógica pura. Si tomas el camino equivocado, vas a llegar al camino equivocado. Por eso dice la palabra, reconócelo en todos sus caminos. Reconócelo en todos tus caminos, sí, o sea, todo lo que hagas, todo lo que emprendas. Si emprendes un negocio, Señor, tu bendición, es por aquí el camino, esto es lo que debo de hacer. Esa enseñanza nos la dejó el rey David muy claramente. ¿Los persigo o no los persigo? Y el Señor dice, persíguelos, no, rodéalos. Adelante, no, detente. No les hagas nada porque no voy a bendecirte si tú los atacas. Entonces, en el capítulo 16 vemos, el Señor se dirigió a Jehú, hijo de Ananí, para decir en contra de Basá, yo te levanté del polvo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo, pero tú, al igual que Jeroboam, has hecho pecar a Israel, mi pueblo, has provocado mi ira con tus pecados. Por lo tanto, Basá, voy a acabar contigo y con tu familia. Fíjate, esto que dice me llamó la atención. Yo te levanté del polvo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo. Yo te levanté del polvo, de la nada. Es una responsabilidad muy grande que Dios nos haya sacado de esa condición en la que teníamos, que nos haya puesto, que nos haya dado, que haya puesto en nuestras manos tanta bendición que sinceramente no merecemos, que sinceramente no nos la ganamos, que fue la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Esa es una responsabilidad muy grande. Porque ¿qué voy a hacer con esto que me diste, Señor? Sino ponerlo a tus pies. Es lo único que puedo hacer. Ponerlo a tus pies para honrarte, para bendecirte, para ser de bendición, para que no sea mi gloria y mi recompensa, que sea
esa ofrenda agradable delante de ti. Entonces, por medio del profeta, versículo 7, Jehú, hijo de Ananí, el Señor pronunció sentencia contra Basá y su familia, porque sus hechos fueron malos a sus ojos. Basá irritó al Señor porque sus acciones fueron semejantes a las de Jeroboam y su familia, a quien destruyó. ¿Cuál fue el pecado? Idolatría. Y puede ser que nuestro pecado sea idolatría. Puede seguir siendo ese nuestro pecado. No poner al Señor en primer lugar. Versículo 8. En el año 26 del reinado de Asa en Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsá y reinó durante 2 años. Pero Simri, un oficial suyo al mando de la mitad de los carros de combate, formó un complot contra él. Y un día en que Elá estaba en Tirsá, en casa de Asa, su mayordomo bebió hasta emborracharse. De pronto Simri lo mató para reinar en su lugar. Esto sucedió en el año 27 del reinado de Asa en Judá. ¿Y cómo se llama el que se quedó en su lugar? ¿Y él? Simri. ¿Simri? Simri, ¿no tenía rin? ¿Omri? No. ¿Estás en el 16 qué? 16:11. Ah, ok. Simri, o sea, ¿y dónde está tu rin? Se me perdió. Entonces se llamaba... Mi chistorete que no yo entiendo. Por eso perdió su ri, entonces se llamaba Simri. Subió al trono y comenzó a reinar. Mató a toda la familia de Basá, sin dejar vivo a ningún varón, pariente o amigo que pudiera vengarlo. Así Simri aniquiló a toda la familia de Basá, versículo 12, conforme a la sentencia que el Señor había pronunciado contra Basá por medio del profeta Jehú. Y dice que a causa de todos los pecados de Basá y de sus hijos y de su hijo Elá, con los cuales hicieron pecar también a los israelitas, irritando con su idolatría al Señor su Dios en Israel. Entonces, vemos pecado tras pecado. Dice, versículo 21, entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 bandos. Unos estaban en favor de Tibní, hijo de Ginat, para que fuera rey. Otros estaban en favor de Omri. Finalmente el partido de Omri se impuso al partido de Tibní, hijo de Ginat. Tibní murió y así Omri llegó a ser rey. Fíjense que esto de que se hicieron partidos y se hicieron bandos siempre ha existido. Siempre ha existido. Y están los que apoyan a uno y los que apoyan a otro. Y sabes, mi hermano, este tipo de divisiones únicamente lastima y daña. ¿Cuál partido político, permíteme que me meta en política un segundo, cuál partido político es el bueno? ¿Morena? ¿El PRI? ¿El PAN? ¿El Gallito Colorado? Ya no existe el Gallito Colorado, era allá como en los 70s estaba ese partido político. Ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, ha gobernado Morena, y de los 3 no se ha hecho uno. Es igualmente, ha sido igualmente corrupto, igualmente malo, igualmente, cuando no son honestos, deshonestos, han sido totalmente deshonestos. Entonces yo no voy a meter las manos al fuego ni por el PAN, ni por el PRI, ni por Morena. Yo no soy AMLover, no soy PANlover, ni PRIlover. Yo soy Cristolover, únicamente. Él es mi bandera. Él es a quien defiendo. Él es, ni no lo defiendo porque no necesita que lo defienda. Él es a quien predico, a quien levanto. Tampoco soy Marcos Witt Lover, ni soy Casilun Lover, ni Dante Lover, ni ningún Lover de nadie. El que nos pongamos a pelear a favor de alguien únicamente trae división y trae heridas. Nosotros tenemos que
enfocarnos en honrar a Dios solamente. Yo no quiero que seas Elifelet Lover, no. No, yo quiero que seas Cristo Lover, nada más, a Cristo. Que amemos a Cristo por encima de todas las cosas. Claro que nos amamos entre nosotros. Pero no hacemos partidos. Ahorita que dirige, por ejemplo, dirige un domingo Isaí, dirige otro domingo Lilia. No voy a ser Lilia Lover ni Isaí Lover y yo soy del partido de aquí porque me gusta más cómo dirige. No. O cuando tenemos rivalidad con la iglesia, no podemos tener rivalidad con iglesias. Somos hermanos, somos del mismo equipo, vamos para el mismo lugar. Entonces, no hagamos divisiones, decía Pablo a la iglesia de los Corintios. Y unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas. No, dice, ¿quiénes somos nosotros? No somos más que servidores de Cristo. Entonces es Cristo el fundamento de nuestra vida. Entonces vemos en el versículo 25 que los hechos de Omri fueron malos a los ojos. E incluso, dice el versículo 25, incluso fueron peores que los de los reyes anteriores a él. Es decir, nomás no daban uno. Y es que después del reinado de David hasta ahorita en Asa, ya transcurrieron 101 años. Y la característica de todos esos reinados fue la autosuficiencia, la desviación espiritual, la idolatría. Por eso el tiempo de David fue muy glorioso en comparación a todos los demás. Sí. Y fíjense que después reinó Acab. Y Acab tiene una historia interesante porque viene a coincidir con la historia de Elías. Y la historia de Elías es muy, muy hermosa. Dice que en el año 38 del reinado de Asa en Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel y reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria, que Samaria fue la capital de Israel. Pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor e incluso peor que las de los reyes anteriores a él, pues no le importó cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, pero para colmo, fíjate, se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal. O sea, para colmo. Aquí es una enseñanza para los jóvenes. A veces como dice mi esposa, no se ha desarrollado la corteza prefrontal. Y no tomamos las decisiones correctas. Porque es muy importante con quién te casas. Muy, muy importante. Puede hundirte o puede levantarte, tanto para el hombre como para la mujer. Y aquí debemos de insistir en nuestros hijos, insistir en los jóvenes, que pongan mucho cuidado, que no se casen tan jóvenes, que lo piensen bien, que tomen las decisiones acertadas, que sea un matrimonio que levante a los dos y no que los hunda, porque para acá, o sea, de por sí estaba su situación difícil y dice el refrán, de por sí el niño risueño y le dan sonaja. Entonces, acá una cosa que todavía lo hundió más fue que se casó con Jezabel, porque Jezabel era idólatra completamente. Declarada. No, era super mega idólatra. Entonces,
cuando el matrimonio, los dos van a la iglesia, mira, a veces cometemos errores o fallamos, pero cuando estás ahí escuchando la palabra, Dios te habla. Dios te habla y procuras llevar la fiesta en paz y solucionar los problemas y tratar de salir adelante y tratar de arreglarlo. Pero cuando no van los dos a la iglesia, solamente va uno, pues es como un barco que va solamente remando de un solo lado, una barquita que va remando de un solo lado y pues solamente va a girar porque no hace el otro contrapeso. Entonces, por eso es importante que le hablemos a nuestros jóvenes, que tengan cuidado. ¡Ay, ya me pasé 6 minutos! Que tengan cuidado con quien se casan. ¿Sale? Y los que ya nos casamos, pues ya nos amolamos, porque ya... Ya te aguantas. Pues ya me aguanto, ya qué hacemos. No, gracias a Dios que el Señor me bendijo con un excelente... Ejemplar. Un excelente... Ejemplar. Ejemplar, donde que fuera caballo. Saludos, hermosa. Despídete de los hermanos. Bendiciones a todos, saludos. Si se dan cuenta, todavía tenemos las villas de Navidad. Yo creo que no las quitamos porque ya estamos más cerca de Navidad, creo que de otra cosa. Bendiciones, nos vemos el domingo en la iglesia, no falten.